Buenas, ahora sí creo que estaba el audio. Bueno, les comentaba que el absceso pulmonar se define como la necrosis del parénquima pulmonar. Normalmente debe ser una lesión única, polimicrobiana, donde predominan los anaerobios. También hay la presentación de abscesos múltiples, que muchas veces es producto de una neumonía necrotizante que al final coalescen esas cavidades y pueden formar un absceso o quedar como abscesos múltiples, ¿no? Actualmente no hay mucha diferencia en cuanto a tratamiento y también fisiopatología. Hay que tener en cuenta también que, pese a todos los avances sobre la antibiótico-terapia y los tratamientos, la mortalidad sigue siendo alta en absceso pulmonar. Llega de 10 a 20% aproximadamente, con una predominancia mayormente en varón, ¿no? Parece que se ha congelado la pantalla. Un momentito, parece que se han abierto dos PowerPoint. Bien, en cuanto a la clasificación de abscesos pulmonares, podemos definirlos según su tiempo de evolución en abscesos agudos o subagudos, que son aproximadamente entre 4 a 6 semanas de evolución. Cuando son crónicos, son más de 6 semanas. Por su origen, primarios, aquellos en los cuales no hay ningún tipo de lesión aparentemente pulmonar que condicione el absceso o una alteración inmunitaria, obviamente son por broncoaspiración, prácticamente son el 80% de los casos, o los secundarios cuando hay una preexistencia de algún factor que condicione el absceso, ¿no? Bueno, muchas veces lesiones que obstruyen el árbol bronquial o algún tipo de compromiso. Entonces clasificación, pues estos dos tipos, subagudos, crónicos y por su origen primarios y secundarios. La patogenia, en realidad, como le decía, la aspiración orofaringea es la principal patogenia, pero existen otras formas en las cuales se puede formar el absceso pulmonar. Tenemos, por ejemplo, las neumonías, como les mencionaba, las neumonías por genes muy virulentos, a la cabeza están, pues, se forman cavidades, está el estafilococo y la Klebsiella.
Y el paciente, a su vez, podría estar teniendo de repente algún grado de inmunosupresión, por ejemplo, diabetes mellitus o VIH, ¿no? O, o de repente algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, todo eso se condiciona para que se pueda dar la presencia de un absceso. Obstrucciones bronquiales, ¿no? La presencia, por ejemplo, de un carcinoma broncogénico que invade el aro bronquial y pueda producir obstrucción bronquial. Alteraciones estructurales, muchas veces tenemos las famosas bronquiectasias grandes, las famosas bronquiectasias quísticas infectadas, muchas veces puede conllevarse un tipo de absceso pulmonar o alguna desvitalización del parénquima, ¿no? Por ejemplo, los infartos pulmonares, ¿no? Entonces, también eso puede ser otro mecanismo fisiopatogénico de formación de abscesos. Lo otro que es un poco infrecuente, de todas maneras es válida y aceptada que puede darse, la siembra hematógena, que significa un foco séptico extrapulmonar, disemina los gérmenes por vía sanguínea y pueden llegar a nivel pulmonar. Tenemos, por ejemplo, una endocarditis, tenemos, por ejemplo, unas infecciones en la orofaringe, que muchas veces no solamente dan a nivel pulmonar, sino una trombofilitis yugular, ¿no? Embolia séptica, el famoso síndrome de Lemierre. Entonces, el mismo foco séptico también, el absceso, si se forma en el pulmón, puede dar siembra de otros focos sépticos, ¿no? Hepáticos, esplénicos, etc. Entonces, la cavitación ocurre mayormente porque se erosiona el parénquima pulmonar, se licúa el parénquima pulmonar, se forma la cavidad y al final ese drenaje encuentra una salida a nivel bronquial y ese contenido purulento se vacía y ahí se forma la cavidad abscedada. Entonces se dice que existe pues, tres periodos, una congestión neumónica, una necrosis parenquimal pulmonar y al final se forma la cavidad abscedada. Los factores de riesgo, ¿no? Quienes pueden tener una mayor aspiración, ya que la aspiración orofaringe es la principal, los pacientes que tienen alteración de conciencia, ¿no? Dentro de la historia clínica ha sido todo, yo sufrí alcoholismo, de repente por ahí tuvo, puede ingerir alimentos y alcohol, vómitos, y de repente se aspiró. Pacientes que convulsionan con trastorno de conciencia, pacientes con accidentes cerebrovasculares, traumatismos encefalocraneanos, toda alteración de conciencia, de repente el paciente puede llegar a aspirarse en algún momento y desarrollar abscesos pulmonares. Los que tienen una mala salud bucal, ¿no? Por ejemplo, pacientes con patologías periodontales, caries, gingivitis, ¿no? Puede ser asientos de flora bacteriana que puede el paciente aspirarse. También hemos visto que bastante absceso pulmonar en pacientes con diabetes, mellitus, ¿no? Pacientes que están aspirando todo el rato, como el tabaquismo, la adicción. Los pacientes con trastornos del flujo gastroesofágico también pueden desarrollar absceso pulmonar. Este, la misma instrumentación, nosotros mismos podemos hacer de repente algún tipo de intubación endotraqueal, colocación de sondas nasogástricas, colocación de traqueostomías, broncoskopías, endoscopías, donde se hace la invasión de las vías aéreas superiores e inferiores. Podemos sembrar gérmenes y de repente desarrollar absceso. Entonces, siempre dentro de nuestra historia clínica, preguntar estos factores de riesgo. La etiología del absceso pulmonar, como le decía, el gran porcentaje, casi 89% de los pacientes siempre está involucrada los anaerobios. Este estudio de Vale un poco antiguo, de todas maneras válido, siempre se dice de este 89%, el 46% son propiamente puro anaerobios y 43% son cepas mixtas, aerobios y anaerobios. Dentro de los agentes anaeróbicos que tiene mayor porcentaje está pues el Streptococcus, los bacterias frágiles, Fusobacterium nucleatum, Prevotella menotogénica, etc. Los gérmenes aerobios, como le decía, la Staphylococcus klebsiella, principalmente el Streptococcus piógenes, también produce los abscesos pulmonares, la Pseudomonas, la Haemophilus tipo B y C, y no olvidar también que otros gérmenes pueden hacer otro tipo de gérmenes un poco atípicos, pueden desarrollar absceso pulmonar como Mycobacteriosis, actinomicosis, amibiasis, etcétera, etcétera, ¿no? La manifestación clínica del absceso pulmonar, mayormente un poco, si bien es cierto, casi la mayoría de ellos produce toda esta lista que es tos, fiebre, diaforesis, dolor torácico, ¿no? Expectoración bucopurulenta.
Se dice que cuando están involucrados los genes anaeróbicos, estos síntomas son un poco más alargados, más larvados, más crónicos, ¿no? Cuando el paciente al inicio presente empieza a tener fiebre, sudores nocturnos, disnea, anorexia, pérdida de peso, pues se parece un poco, ¿no?, a la sintomatología de la tuberculosis, ¿no? Muchas veces confundido. Pero lo característico es que empieza a ser fiebres altas, ¿no? Tiene una expectoración fétida, un mal olor, ¿no? Sobre todo cuando están involucrados los anaeróbicos. En cambio, cuando están involucrados los aeróbicos, ¿no?, es un poco más rápida la presentación del absceso, ¿no? Obviamente se parece más a un proceso casi neumónico, donde rápidamente se cavita, ¿no? Donde lo que predomina principalmente es el dolor torácico y fiebres altas. Luego una gran fluctuación productiva. Por ahí puede haber un poco de hemoptisis, no tan franca, pero sí una hemoptisis un poco hemoptoica. Y cuando se rompe por primera vez el absceso, da pues esa expectoración abrupta que nos lo llaman como vómito. También hay malestar general, pérdida de peso, dedos en talillo de tambor, sobre todo cuando el absceso es muy crónico. En el examen físico es muy variable, va a depender de dónde se localiza el absceso y de qué tamaño es, ¿no? Es un absceso un poco pequeño, donde no encontramos mucha signología, pero si es un absceso pues, de regular tamaño, podemos encontrar movilidad disminuido, signo de condensación, por eso que se puede iniciar a partir de un proceso neumónico, crépitos húmedos, ecofonía, etcétera. Depende si percutimos, si está pegado a la pleura, podemos encontrar matidez, y si ya está cavitado, el soplo anfórico tubárico. A veces los procesos se complican y pueden desarrollar pues, empiema. Podemos encontrar sinología de un síndrome pleural. Este, en cuanto a los periodos clínicos del absceso, como le decía, hay una etapa inicial, la primera semana, mayormente, pues, está con síntomas generales, ¿no? Fiebre, escalofríos, un poco de anorexia, decaimiento, dolor de cabeza, dolor torácico. En la segunda etapa, la segunda, tercera semana, ya aparece ya la expectoración más abundante, productiva, muchas veces hemoptoica y con olor fétido. Y ahí se veía fiebres altas, hay tos, ¿no? Muchas veces el paciente presenta mayor estado o empeoramiento de su estado general, ¿no? Y se da expectoraciones opómicas frecuentes, ¿no? Intermitentes muchas veces. Ya la etapa supurativa propiamente se observa sobre todo cuando ya el paciente, pues en esta etapa efectivamente ya debe haber visitado a algún médico, pero a veces no responden al tratamiento, ¿no? Un acceso un poquito más agresivo, el absceso se abre, se incrementa el tamaño. Los pacientes empiezan a tener ya mayor fiebre, están más sépticos, están sudorosos, mayor expectoración maloliente, pútrida. Se puede dar ya vómicas a repetición, hemoptoicas y el mal estado general del paciente. Hay abscesos que son un poco grandes que pueden, el paciente puede expectorar esta cantidad de secreción y aspirarse, ¿no? Hacer una broncoaspiración y al final el paciente puede fallecer por ese motivo. Entonces, es la etapa supurativa. Más o menos son las tres etapas que tiene el absceso pulmonar. El diagnóstico, pues como ya hablamos de las manifestaciones clínicas, buscar los factores de riesgo y lo mencionamos, y definitivamente una radiografía de tórax muchas veces puede ser suficiente para el diagnóstico de absceso pulmonar, ¿no? Muchas veces la tomografía es necesaria, pero en lo posible busquemos siempre inicialmente una radiografía de frente y de perfil para la ubicación, ¿no?, del absceso pulmonar, ¿no? Pidamos también marcadores de inflamación como hemograma, en la cual vamos a ver leucocitosis, neutrofilia, muchas veces encontramos trombocitosis, anemia, ser elevado, procalcitonía, hay hipoalbuminemia, el paciente empieza a perder peso también, ¿no? Debido a la expectoración abundante de secreciones, se pierde bastante proteína. Y muchas veces los cultivos no son tan rentables, les salen negativos los cultivos. Acuérdense que está involucrados los anaerobios y los anaerobios requieren medios de cultivos especiales. Entonces, muchas veces no se encuentra. Pero si estamos sospechando de gérmenes aeróbicos, de todas maneras, digamos, hemocultivos o cultivo de los puntos. La broncoscopía no es habitual solicitarlo.
¿no? Solamente cuando sospechamos de que el absceso, el origen haya sido una obstrucción bronquial o esté por medio de alguna otra patología como una neoplasia, un cuerpo extraño que condicione, que es condicional el desarrollo del absceso pulmonar, podemos indicar una broncoscopía. De repente, previamente hayamos pedido una tomografía para descartar esa posibilidad. La punción del absceso, mayormente, para diagnóstico no se hace más que todo para terapéutica. Normalmente se hace con guía ecográfica o tomográfica. Como le decía, la radiografía que vemos es bien característico, es una imagen redondeada que tiene radiopaca redondeada, donde se ve una cavidad con paredes gruesas y alrededor hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Su localización preferentemente es en los segmentos posteriores del lóbulo superior o en los segmentos superiores del lóbulo inferior, ¿no? Eso debido a que es, en otras palabras, más frecuente en el lado derecho, los abscesos pulmonares. ¿Y por qué se da eso de los abscesos por el lado derecho? Bueno, pues por la condición anatómica, ¿no? El bronquio derecho es más horizontal y el izquierdo es más vertical. Entonces, muchas veces condiciona que se ve más en el lado derecho. Eso no implica que no vaya a haber en el lado izquierdo. La tomografía, como les digo, muchas veces pensando en otras patologías, pensando que vaya a haber otro tipo de asociado como cáncer, cuerpo extraño, o pensando, digamos, en diferenciales, por ejemplo, lo que se parece también a una lesión cavitada, pero no tiene respuesta inflamatoria, es el famoso quiste hiatídico, ¿no? Que es bastante frecuente en el sur del Perú, por lo que viene de la zona sur, bien, tienen predominancia de esta patología, que es la patología de una parasitosis por por el quiste hiatídico. Pero lo que se observa es que la diferencia es la respuesta inflamatoria de los, el quiste mayormente tiene unos bordes más regulares y se da pues famoso signo del camelote del quiste hiatídico. También podemos hacer, digamos, diferenciar con tomografías de las bulas, que también son redondeadas, cavitadas, pero bueno, mayormente no tiene respuesta inflamatoria y sus bordes son más delgados. También otra forma de diferenciar es el absceso del empiema. Muchos abscesos están pegados a la pared y el empiema también tiene a veces una forma redondeada o lenticular, ¿no? Pero el ángulo que forma el absceso del empiema con la parte costal, en el absceso es agudo, mientras en el empiema es un poco más obtuso. De esa manera podemos diferenciar muchas veces entre estas dos patologías. Recordar que otras patologías, como la histoplasmosis, la anotosis de Beckener, todo lo que produzca nódulos y cavidades, nódulos reumatoides también pueden cavitarse. La misma tuberculosis también puede producir lesiones de colonización y cavitarse. Bronquitas quísticas infectadas. El mismo cáncer puede necrosarse al medio, por dar una imagen también redondeada y cavitada. Entonces, siempre hay que tener presente que puede existir otros diagnósticos diferenciales, ¿no? El cuadro clínico asociado, ¿no?, con las imágenes nos va a ayudar a dilucidar el diagnóstico diferencial. El tratamiento. Siempre hay que recordar el tratamiento del absceso pulmonar que es prolongado, de 4 a 8 semanas, en los cuales la primera semana, por lo menos los 7 a 14 debe ser endovenoso, para limitar, porque en realidad pues, el absceso es como si tener un foco infeccioso, una bolsa de pus adentro. Entonces no se bien agresivo, o sea, nosotros también ya por lo tanto debe ser endovenoso al inicio. Por ser polimicrobiano debemos asociar antibióticos que cubran tanto gérmenes aeróbicos como anaeróbicos, debido a su predominancia, ¿no? Mayormente se escoge pues la aceptación de tercera generación, pues es cetacina asociada a clindamicina, clindamicina. O también para la etapa bioral podemos usar amoxicilina clavular o ampicilina sulbactam. En caso de algún tipo de que no podamos usar la cetrazona por interacciones adversas, podemos usar quinolona. Ciproclina, ¿no? Ciprofloxacina, clindamicina, pero endovenoso. Levofloxacina solo hay vía oral y moxifloxacina también hay endovenoso. Cualquiera de esas tres quinolona podemos utilizar. Muchas veces cuando estamos pensando en gérmenes propiamente aeróbicos, por ejemplo, estafilococos, ¿no?, usar vancomicina o linezolid, o un carbapenem, meropenem y veneno. También en algunos hospitales se usa un famoso piperacina tazobactam.
Luego de un tratamiento antibiótico que damos a los pacientes, si sigue el absceso, persiste, es el drenaje. No podemos hacer, ahí sí es el drenaje del absceso pulmonar. Se debe hacer para aquellos pacientes que no responden al tratamiento médico antibiótico, mediante abscesos de 4 a 8 centímetros. Existen diferentes formas de drenar el absceso. Hay la forma broncoscópica, introduciendo una ecuación de un catéter, o el drenaje percutáneo, ¿no? A través de la piel, con una guía ecográfica o ecográfica, o ecoguiados, que de alguna manera la drenaje de ese absceso pulmonar ayuda bastante a su resolución. Se dice que drenando los abscesos, lo que no responden, que son grandes, podemos tener menor duración de sintomatología, menor días de antibiótico terapia, menor duración de estancia hospitalaria, y se ha visto un mayor éxito. O sea, pero hay que tener bastante precisión y evitar que este absceso vaya a bien diseminarse con la función que vayamos a hacer. Se requiere bastante experticia en su procedimiento, ¿no? Pero es una posibilidad ya de tratamiento. Si el absceso continúa, persiste, ya al final podemos usar tratamiento quirúrgico, otros procesos grandes, más de 8 centímetros, paredes gruesas, ahí no llega el antibiótico más que leemos. La biodisponibilidad del antibiótico a nivel de estas cavidades, muchas veces multiloculadas de paredes gruesas, la biodisponibilidad no llega a los antibióticos, entonces tengo que echar mano de tratamiento quirúrgico. Persiste la infección, muchas veces se fistulizan estos abscesos, tienden a buscar naturalmente su salida, pero se ha visto que el drenaje quirúrgico al final tiene cierto aumento de la mortalidad de 11-28%. Otro tratamiento paralelo que vamos a hacer, sobre todo cuando hay estos pacientes que expectoran bastante, es el drenaje postural. Algunos lo recomiendan, otros no. ¿Por qué no lo recomiendan? Porque puede aspirarse al otro lado del otro pulmón. O sea que si se hace una terapia de fisioterapia respiratoria con drenaje postural o en señales expectorales, estos pacientes hay que tienen que hacer un fisioterapeuta que sea especializado en el área respiratoria para evitar mayores complicaciones respecto a esta técnica. Pero también es una opción de terapéutico de tratamiento para el absceso pulmonar. Las complicaciones es que el absceso drene a pleure, se forma un empiema, se forme después se elimine parte de ese absceso y se forme un nivel, sería un pioneumotórax, o si disemine broncógenamente hacia el pulmón contralateral, o también puede drenar hacia el medio, hacia el mediastino, pues una mediastina, que ahí sí sería la mortalidad mayor, ¿no? Es más complicado esterilizar todo lo que está en mediastino. A distancia puede diseminarse, como decían, las metástasis sépticas, hematógenas, abscesos cerebrales, hepáticos, esplénicos, ¿no? El paciente puede entrar en sepsis, shock séptico y fallecer también, porque tal es la poca infección. Entonces, el absceso hay que tener mucho cuidado, hay que darle el tiempo y el tratamiento oportuno, muy importante, y los antibióticos adecuados. Bueno, eso es lo que quería traer sobre lo que es el absceso pulmonar. Vamos a, si hay alguna pregunta, algún comentario, lo vamos cargando.
Bien, continuando con los temas, con el tema entonces, vamos a hablar sobre lo que es el empiema pleural. Ya, vamos a hablar entonces sobre lo que es el empiema pleural. Bueno, su definición es la acumulación de líquido purulento en el espacio pleural por una infección de un microorganismo patógeno. También algunos lo definen como la presencia de un líquido turbio en el cual vamos a encontrar gérmenes y en el cual existe una celularidad donde predominan polímeros nucleares y la bioquímica está alterada. Glucosa baja, pH más de 1000, un pH ácido o debajo de 7,2. Recordar que el empiema muchas veces es desarrollado a partir de un proceso neumónico, pero al inicio, algunos procesos neumónicos desarrollan un pequeño derrame pleural secundario que muchas veces se absorbe, ¿no? Entonces, se llama derrame pleural paraneumónico. Pero este derrame paraneumónico ya cuando requiere drenaje, no tiene condiciones o criterios como veremos más adelante, ya es considerado como un empiema. Entonces, en cuanto a la epidemiología, del empiema, podemos decir que si hablamos de propiamente del empiema y analizamos, este, el 70% mayormente es a consecuencia de un derrame pleural paraneumónico o de un proceso infeccioso, eh, per se en el parénquima pulmonar. Y si vemos desde el punto de vista de las neumonías, se dice que de 20 a 57% de las neumonías desarrollan derrame pleural. De ese porcentaje, el 40% al final terminan en el pie. Entonces, más o menos esa es la epidemiología del empiema, que es un porcentaje mayor, es consecuencia de un proceso neumónico. Por eso es que siempre debemos vigilar a nuestros pacientes que desarrollan neumonía para ver si de alguna manera hay presencia de derrame pleural y esta va a terminar en el pie. La fisiopatología del empiema tiene una fase exudativa, ¿no? Donde hay un líquido que es transparente, muchas veces se puede ver a través, ponemos una figura a través de él, podemos ver un exudado, se da en las primeras 72 horas, en los primeros 3 días, hay una inflamación localizada, hay la presencia de neutrófilos, y hay una injuria del endotelio produciendo una permeabilidad capilar. Y se da un derrame pleural libre de poca cuantía que muchas veces no requiere drenaje. Ya si esto persiste, a partir del tercer, séptimo día se da ya la fase fibrino-purulenta, donde ya se evidencia una traslocación bacteriana, significa que ya existe gérmenes en el líquido pleural, que debe ser séptico principalmente. A eso se asocia un proceso proinflamatorio y profibrótico y se da la cascada de la coagulación. En otras palabras, la presencia de bacterias, neutrófilos, todo el mecanismo inflamatorio va a conllevar a que ya se altere también la bioquímica, como le dijimos al inicio, dando una característica de una glucosa menor de 60, un pH menor de 7,2, un DHL más de 1000, que nos indicaríamos que estamos ante un proceso inicial empiemático. Si sacamos este líquido, probablemente ya no sea tan transparente, sino sea opalescente, y si ponemos una figura por detrás de este líquido, probablemente no lo logremos ver adecuadamente, ¿no? Ya en esta etapa, en los finales de esta etapa, viviendo purulenta, empieza a producirse inicialmente, a producir una red de fibrina, superficie visceral y parietal,
que a la larga va a producir probablemente loculación, que se da en la fase de organización principalmente. A partir de la segunda, tercera semana del empiema, ya tenemos una acumulación empiemática propiamente pus en el espacio pleural, debido a que se han infiltrado los fibroblastos, una gran cantidad de fibroblastos que empiezan a producir una serie de secreciones y produciendo principalmente, depositándose fibrina en la pleura parietal, produciendo un engrosamiento de esta pleura. Se da lo que se le llama la famosa paquipleura, el engrosamiento de la pleura, y el pulmón se ve limitado, encarcelado, su pulmón atrapado, ¿no? En el clima, y eso también limita la mecánica ventilatoria del paciente, ¿no? En esta etapa, la segunda, tercera semana, pacientes que mayormente son de difícil tratamiento y muchas veces hay que considerar la posibilidad quirúrgica. Pero a veces vemos estos pacientes y extraemos el líquido, ¿no? Purulento, mayormente color lechoso, polvo marrón, y mandamos a cultivo y sale negativo. Muchas veces sale negativo, eso es debido a que pueden haber zonas de ese empiema que muchas veces está ya loculado, tabicado, que no tengan gérmenes, o probablemente en esta etapa ya hayan recibido también impulsos de antibióticos y eso haya evitado que se pueda obtener muestras para poder identificar el germen. También puede darse de que esté involucrado gérmenes propiamente anaeróbicos y para eso se requiere cultivos especiales. Entonces, a veces solo cultivamos para gérmenes comunes. Entonces, muchas veces nuestro cultivo de esta secreción purulenta sale negativo. Este es un esquema donde se ve todas las fases del empiema, como ya hemos dicho, es la fase exudativa, la fase purulenta, la fase organizativa que ya les había mencionado, con sus diferentes procesos, ¿no? Y ¿no? Recordar que a partir de la fase purulenta ya es considerado un proceso empiematoso, pero antes de eso existe una fase de inflamación de la pleura, no hay líquido, se inflama la pleura, normalmente hay líquido fisiológico, pero hay inflamación de la pleura, se da la pleuritis seca, la cual el paciente viene con dolor, con una respuesta normal, y a veces, después de unos días recién va a desarrollar el proceso de pleuresía. Entonces, en general, entonces sería todo el esquema de la fisiopatogenia de la producción de un empiema. De etiología es más o menos similar, pensando en si son de origen comunitario o de origen nosocomial. A la cabeza, cuando pensamos que es de origen comunitario, está el estreptococo, los anaerobios un 20%, estafilococos también sobre todo meticilinos sensibles del 10%, un poco menos los gram negativos y otros gérmenes, ¿no? Cuando están involucrados es un empiema desarrollado a nivel nosocomial, está hospitalizado. Los gérmenes predominantes son el estafilococos, los gram negativos, el estreptococo, y por ahí también algunos estafilococos meterlo resistente y meterlo sensible, y algunos anaerobios también involucrados. El diagnóstico del empiema definitivamente se inicia con la sospecha clínica del examen físico, ¿no? Va a depender del origen, si tiene un origen paraneumónico, probablemente encontremos al inicio síntomas o signos de un proceso parenquimal neumónico, como tos, expectoración torácica, fiebre, crépitos en esa área, y después podemos encontrar un síndrome pleural. Y si es propiamente un empiema primario, pleural que no tiene un compromiso inicial parenquimal, vamos a encontrar un síndrome pleural inicial, que es el dolor pleurítico, dolor a la inspiración, tos, fiebre, malestar general, ¿no? Eh, Inmediatamente lo que vimos ahorita después imágenes, una radiografía de tórax, de fácil de tensión y bajo costo, donde vamos a observar el derrame pleural y muchas veces asociado a un proceso parenquimal. El derrame pleural característico en la radiografía es la obturación de los ángulos costofrénicos, costodiafragmáticos, ¿no? Que es lo que caracteriza al proceso de líquido a nivel pleural. La ecografía también nos va a ayudar bastante para ver qué tipo de densidad líquida tenemos y algunos datos más. Y la tomografía, bueno, siempre pensando en la tomografía solita solo cuando vayamos a pensar en otros diagnósticos diferenciales como el absceso, muchas veces los periféricos, o poder
ver si hay otro proceso que haya condicionado el empiema. Se refiere a todo, que tenemos un derrame pleural característicos, en este caso es empiema, es la obturación y la curva de Damon. O también podemos tener en el lado derecho de la grafía, se ve también una obturación del ángulo costopiano en la radiopacidad basal derecha, pero con un síndrome parenquimal asociado, ¿no? Que pueden, acuérdense que pueden tomar diferentes características. El empiema no necesariamente desarrolla eh, como si fuera un líquido libre, acuérdense que son secreciones turbulentas, pueden tener diferentes formas. Acordar que cuando se obtura un ángulo, costo, el costo diafragmático, mayormente estamos hablando ya que existe más de 150 o 200 mililitros de líquido para que se vea en la radiografía. La ecografía ayuda bastante en el empiema porque nosotros debemos pedir una ecografía torácica con marcaje, cuantificación y profundidad. En otras palabras, estamos diciendo al ecografista, o hay veces ya en neumología, por ejemplo, en el caso del hospital, nosotros ya los neumólogos hacemos ecografías torácicas donde debemos ver la localización, el volumen y la profundidad del líquido pleural. Y aparte de eso, si el ecografista o la máquina de ecografía es un poco más sensible, podemos ver también la respuesta inflamatoria alrededor del empiema y también la presencia o no de tabiques o loculación. En otras palabras, la ecografía en el empiema nos da mayor, mayores datos para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas. La tomografía nuevamente, como digo, para hacer diagnóstico con el absceso. Y si hay mucha confusión, muchas veces puede hacer una tomografía con contraste, en la cual la característica es que el empiema es hipodenso, o sea, no capta contraste, al contrario del absceso, que es un proceso que mayormente capta contraste. Y las pleuras sí se logran tomar contraste y se da pues, la separación de las pleuras cuando se empiema, y se da el signo de spleen o pleuras escindidas. Entonces, eso es un tanto a veces para diferenciar, porque acuérdense que el empiema hay que drenar y el absceso muchas veces hay que esperar el tratamiento médico, ¿no? El diagnóstico del empiema es efectivamente obtener, usar y obtener el líquido para ver las características del líquido. Es un de diagnóstico de muchas veces terapéutica. En los procesos paraneumónicos, donde se ve un derrame pleural pequeño, asociado, siempre hay que esperar que se resuelva el proceso parenquimal y probablemente se resuelva también el proceso pleural. Pero si persiste o aumenta en las imágenes radiográficas o topográficas el líquido de nivel pro, hay que hacer de todas maneras una través de diagnóstica, donde vamos a analizar el líquido buscando lo que ya dijimos, la celurea, la presencia de polígonos nucleares o gérmenes y mandarlo a cultivar, y la bioquímica alterada con pH bajo, glucosa baja y DHL elevado. Muchas veces se puede pedir PCR en líquidos empimatosos. Otros exámenes, no olvidar que no es que estemos frente a un proceso de tipo neoplásico, ¿no? Hay que pedir PAP, pedir becas también, no solamente conformarnos por pedir cultivo de genes comunes. A veces se puede pedir test de ADA, ¿no? Pero realmente casi en todos los empiemas el ADA está elevado. No nos ayuda mucho a ver si es un proceso empiemático por tuberculosis, ¿no? Entonces, no es rentable dar valor al ADA en empiemas porque siempre va a estar elevado. Macroscópicamente, los empiemas son turbios, chocolatados, oscuros. Hay que tratar siempre de ver estas tres diferencias cuando veamos y extraigamos el líquido empiemático. El quilotora también tiende a ser un poco más claro, más lechoso, medio amarillento. Pero si pedimos evaluación, examen de líquido, eso, y encontramos kilomicrones, probablemente es un kilotora. Y si encontramos triglicéridos mayores de 110 miligramos por decilitro, también nos está indicando que probablemente es un kilótono. Recuerden que hay kilotonas y pseudokilotonas. Y si el líquido es hemático, cero hemático,
veamos hematocrito y está más del 50% de lo que es sérico, probablemente estamos frente a un hemotórax que tendría otra conducta, ¿no? Al igual que el quilotórax. Entonces, macroscópicamente también es importante que ustedes aprendan a observar cuál es la conducta a seguir. Etiología ya lo hablamos a nivel comunitario estreptococos y anaerobios, hospitalarios, los gran negativos, estafilococos y también estrepto y anaerobios. Y teniendo en cuenta pues este tipo de epidemiología de los gérmenes, vamos a ver también el tratamiento. Por eso el tratamiento también es prolongado de 4 a 6 semanas con drenaje, ¿no? Que drenar, colocado un dren torácico. Usamos la cefalopenia de tercera generación, asociado de repente a una clindamicina o metronidazol. Y si hay alergia a la penicilina, podemos echar mano de las quinolonas, ciprofloxacina, ¿no? O de repente alguna otra quinolona, de repente moxifloxacina, ¿no? Si pasamos a la vía oral, podemos usar el mano de la moxiclavulánico. Si es de origen nosocomial, estamos pensando en estafilococo germen gram negativos, vancomicina, meropenem, vancomicina, o una cefrodinantis, como esta se llama clindamicina. No se recomienda los macrólidos, debido a que hay poca presencia de gérmenes atípicos o pueden desarrollar empiemas, y los aminoglucósidos porque tienen una baja penetración en el espacio, pero una baja vida disponible. Entonces, ese tipo de antibióticos, tanto aminoglucósidos como macrólidos, no es recomendable en empiema. El drenaje, definitivamente debemos buscar un dren torácico. Los diámetros que siempre tratemos de poner son de 24 a 32 French. Algunos criterios para colocar drenajes, sobre todo cuando hay mayor de un 50% del compromiso de tórax, cuando se encuentra de loculación de septos en ecografía, haya un líquido pleural mayor de 2 centímetros de la tomografía de membranas pleurales, un engrosamiento pleural propiamente, presencia de gérmenes líquidos o la bioquímica típica de empiema que ya lo habíamos mencionado. Entonces, son algunos otros criterios para hacer el drenaje, pues es un tema en general, los empiemas se deben drenar. El lugar clásico del drenaje va entre el cuarto o quinto espacio intercostal, línea axilar media o anterior, o donde nos indique donde haya mayor colección líquida purulenta, ¿no? Que muchas veces nos ayuda la ecografía. Algunos recomiendan, algunas series, algunos protocolos utilizan usar fibrinolitos. Recuerda que dentro de la fisiopatología del empiema se da toda la cascada de la población y se produce fidotórax y muchas veces se encuentran coágulos dentro del espacio pleural. Entonces, la utilización de fibrinolíticos, sobre todo en forma precoz, sobre todo hasta formándose las loculaciones, ayuda bastante a su resolución del empiema, pero no ha disminuido la mortalidad, por eso que algunos guías no tampoco lo recomiendan. Principalmente de los primeros que nosotros usamos era la estreptoquinasa y la urosinasa, pero últimamente ha salido la DNasa, que es un antibiótico mucho más efectivo, ¿no? Al final, el tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico lo que hace es como se llama limpieza quirúrgica, ¿no? Aperturar la toracotomía, ya sea a cielo abierto, y limpiar, extraer toda la secreción purulenta de esta cavidad pleural. Y muchas veces lo que se hace es, aparte de limpiar y extraer eh, quirúrgicamente esta secreción purulenta, es la decorticación. ¿Qué es la decorticación? Es el raspado de la pleura. Esa pleura entonces se raspa para que nuevamente el pulmón atrapado pueda expandirse. Entonces, como el tratamiento quirúrgico no solamente es el drenaje, sino también la decorticación, y se puede hacer ya sea a cirugía abierta o utilizar el VATS, ¿no? Vamos a videotoracopía asistida, que se ha visto que es mucho más efectiva que la cirugía a cielo abierto, ¿no? Pero eso depende también de la expertise del cirujano de tórax. Eh, Algunos de ellos también dicen que como se da toda esta coagulación, debemos usar profilaxis con heparinas, pero algunas guías tampoco lo recomiendan, sobre todo las heparinas de bajo peso molecular podemos administrar a nuestros pacientes para evitar toda esta coagulación que se da en loculaciones a nivel empiemático. Recordar que todo proceso purulento, empiematoso,
si no se da un tratamiento, busca su propio camino y migra de repente hacia afuera y va a formar pues un empiema o una fístula broncopleural, un empiema necesarios. Y a veces drena hacia afuera, como también puede drenar hacia la parte media y producir mediastinitis, ¿no? Que sería una mayor complicación. Y eso sí sería, pues, eh, a ver, aumentaría más su morbilidad del paciente, ¿no? Bien, hemos terminado entonces estos dos temas, que son bastante frecuentes en neurología. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Ahí lo escuchamos. Bien, entonces si no hay mayores preguntas, damos por terminado. Se nos retrasa un poquito, bueno, por circunstancias ajenas. De todas maneras, disculpa del caso, que nos inicia un poco tarde la clase. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Juan.